Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. Oramos. Dios eterno, verdadero Padre y fiel Señor, que vives y reinas por todos los siglos, y tu nombre es sempiterno. Gracias, amado, por este día que nos das y nos permites estar aquí hoy para escuchar tu voz y para no dejar caer ninguna palabra a tierra, para hacer nuestros oídos atentos a tu voz y deleitarnos en tu palabra, que es más dulce que la miel, porque es medicina a nuestros huesos, y nos enseña a caminar conforme tu corazón, a agradarte, a amarte y a deleitarnos en ti cada día, para gloria de tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Paz con ustedes. ¿Todo bien? Vamos a seguirle en Colosenses 1, versículo 15. Vamos a seguir trabajando en el camino nuevo, en la vida nueva. ¿Sí? Hasta que esté a dónde? A la estatura del varón perfecto. Colosenses 1:15, en el nombre del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es al principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a empezar de ahí. Seguir trabajando en lo que hemos estado trabajando. Primero que nada, creer, ¿ok? Muy importante la fe, es como el núcleo, el corazón de este evangelio. Ahora, ¿se escucha? Más o menos, bien. Completos en Él. ¿Ok? ¿Cómo va? ¿Sí se está aprendiendo? Eso es bueno. ¿Conforme el corazón de Dios? Ok, vamos a empezar entonces en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Ahora, si nos vamos para atrás en el día de la creación, cuando el hombre estaba siendo hecho, ¿cómo fue hecho el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ahora, así como Él es la imagen del Dios invisible, así nosotros aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Cómo vamos a dar testimonio de esta imagen? Sí, esto es vamos a decir, es el corazón, por así decirlo, del evangelio. Es el propósito por el cual nosotros en esta tierra estamos aquí. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Es Dios visible aquí en esta tierra? ¿Por medio de quién? Dios es visible únicamente por medio de cada uno de los que lo siguen y lo siguen de corazón. El problema de hoy en día es que Dios no está siendo visible en aquellos que dicen seguirle. Porque las personas, los que viven en tinieblas, no ven la luz en los que dicen que son luz o a los cuales se les fue dado el privilegio de ser hechos luz. ¿Sí? Cuando digo que este es el corazón prácticamente del evangelio, es porque el vivir como Cristo es un asunto que, como lo hemos estudiado antes, proviene y viene del corazón por medio del Santo Espíritu de Dios en la naturaleza divina con todo el resplandor de su gloria para que lo bueno sea hecho. ¿Sí? No es un asunto de obras exteriores o de obras carnales donde lo bueno está siendo hecho por la fuerza de los hombres, sino aquí estamos hablando de que lo bueno es hecho porque Dios habita en el corazón de la persona y esto ocasiona que ésta haga lo bueno y por medio de esa manera es como se convierte en la imagen invisible, la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Y ese es realmente lo que se tiene que hacer hoy en día y lo que tiene que ser cambiado, porque el evangelio de hoy está tan deteriorado y muy deteriorado que los mismos a los cuales se les fue dado el privilegio de ser hechos luz, ellos mismos con sus propios labios confiesan que son hijos imperfectos de un Dios perfecto. Así de deteriorado está el evangelio hoy en día.
¿Creen ustedes que con esos tipos de confesiones o palabras están mostrando qué es lo que son? O sea, lo que Dios les dio el privilegio, se está mostrando que se está viviendo la vida como Dios mandó. O sea, el plan aquí es que tú como hijo de Dios creas lo que Dios te ha dado y que te entregues a Él para que la imagen de Él sea formada en ti. Esta imagen de Cristo formada en ti no va a ser formada por tus acciones, por tus deseos. Esta imagen de Cristo va a ser formada en ti por tu entrega a Él, tu rendición. ¿Sí? Y la única manera, porque estas no son cosas que los hombres alcanzan por esfuerzos, ni por ayunos, ni por asistencias a congregaciones, ni por membresías en congregaciones. Estas son cosas que únicamente vienen del Padre y que se alcanzan por medio del mismo Padre, a través del Santo Espíritu de Dios. Y entonces te hace, no te haces, te hace a imagen y semejanza de Él, por medio del Espíritu Santo que opera en ti. Miren la diferencia. Aquí lo que tienes que hacer como hijo de Dios es entregarte, rendirte a Él. Cuando hablamos de entregarte, estamos hablando de no imponer tu voluntad, de no ir tras tus deseos, de no tener tus metas. De entregarte es como un esclavo. Estoy aquí para servirte a ti y tus deseos para mí son órdenes. Rendirme significa que no voy a luchar en contra de lo que Dios me está pidiendo que haga. Si Dios me dice que renuncie a algo, renuncio a algo. ¿Sí? No voy a cuestionar, no voy a poner mi opinión, no voy a razonar del propósito por el cual o qué me estás pidiendo, lo que me estás pidiendo. Hoy en día en el cristianismo la entrega falta, porque los mismos predicadores instruyen al pueblo de Dios a que sean algo. ¿Han escuchado eso? Hacer algo. Eso sigilosamente es vanagloria de la vida. ¿O no? Si tu predicador te enseña que tú seas algo aquí en la tierra, te está enseñando como serpiente a que te está envenenando con la gloria de la vida. Porque ya no te está enseñando a rendirte enfrente del Rey, a renunciar a tu propia vida. Está promoviendo en ti el deseo de tener un nombre por ti mismo aquí en la tierra, de ser algo o alguien. Si Dios quiere que seas alguien, ¿quién vas a ser? ¿Quién de los antiguos que Dios usó puede gloriarse de decir yo lo hice en mis fuerzas? De los que están escritos en la Biblia, que diga yo lo hice por este motivo. Miren, lean y estudien y van a ver que cada hombre que Dios usó fue por la mano de Dios que ellos hicieron cosas. ¿Dónde estaba Eliseo cuando vino Elías? ¿Dónde estaba Elías cuando Dios vino a él? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba Sansón? Sí, ¿dónde estaban esos grandes hombres? Los diferentes reyes. ¿Dónde estaba Samuel, sí, Salomón? ¿Qué hicieron en su propia fuerza? Nadie podía gloriarse. Pero cuando en la tierra los hombres te enseñan a hacer algo, eso significa que tú vas a tener que ponerle corazón y fuerzas en tu propia mano. ¿Quieres la imagen del Dios invisible en ti para que sea visible a los que habitan en tinieblas y los que habitan en luz todavía? La única manera es rendición y entrega. Allí ya no estás buscando
ser algo o alguien, porque estás entregado, estás a servicio del Rey. No estás buscando tu propósito, tu meta, tus sueños. ¿Sí? Ni aún si tú, por así decirlo, quieres ser santo y te esfuerzas en tu propia fuerza, ni eso siquiera te es contado como bueno. Porque lo estás haciendo en tu propia fuerza. Si lo llegaras a alcanzar, ¿quién se iba a gloriar? ¿Y qué ibas a decir a los otros? Yo lo hice. Y aquí no hay espacio para eso. La imagen del Dios invisible, una de las cosas que el Señor Jesús hizo cuando vino a la tierra fue humillarse. Y humillarse. Y no buscaba ser alguien. Lo querían agarrar para ponerlo por rey. Se les escabulló. Cada vez que buscaban en las grandezas, cuando él hacía milagros, le decía, guarda silencio, no digas nada. O ve y preséntate a los sacerdotes y pon la ofrenda. Pero no digas nada. Similar a las grandezas de ahora. Mira la humildad que como hijos de Dios tienes que conducirte en todo el tiempo, sin buscar ningún tipo de gloria, sin buscar nada, sino simplemente como hijo de Dios, en tu mente y en tu corazón, tú eres satisfecho y lleno de sí del gozo cuando haces la voluntad del Padre. Ahí está el deleite, el gozo, tu plenitud. No está en alcanzar que tú seas algo, sino tu plenitud está en el simple hecho de que tu Padre esté agradado con tu propia vida, con tus acciones. ¿Sí? Es como cuando una esposa enamorada cocina para su esposo. Se esmera en que le guste lo que le cocinó. Y cuando le gustó, ¿cómo se sienten? ¿Han experimentado eso? ¿O lo digo yo siendo hombre? Como que ando viviendo diferentes mundos, ¿no? O sea, como hijos de Dios, nuestra delicia está en agradar al Padre. Y eso es lo único que se tiene que buscar, ¿sí? En la forma de conducta. Y así es como la imagen del Dios invisible va a estar formada en ti para que aquellos que no conocen la luz, al mirarte a ti, sepan que existe y vengan a pedir testimonio. Oye, yo quiero eso. Yo quiero ser como tú. ¿De dónde aprendes estas cosas? ¿De dónde las sacas? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no buscas las cosas que el mundo busca? ¿Por qué no te deleitas en las cosas que el mundo se deleita? ¿Por qué no te conduces como ellos? Van a venir. Pero cuando miren la diferencia. Ahorita no vienen porque para ser como ellos, ¿para qué? Porque han mirado la hipocresía. El mundo ha mirado la hipocresía en el mundo cristiano, en los cristianos. No ha mirado la imagen del Dios invisible. Han escuchado que les hablan de un Dios, pero ellos mismos no conocen al Dios de quien ellos están dando testimonio. Hablan de uno, pero no lo conocen. Esta es la imagen. Entonces lo que Dios está buscando como hijo de Dios, tú quiere que tú sí lo conozcas. Pero la manera de conocerlo no va a ser por medio de tus esfuerzos. Va a ser por medio de tu entrega, de la renunciación a ti mismo. Es la única manera. ¿No escuchan el intro del programa? Los requisitos para ser discípulos del Señor. ¿Sí? ¿Cuáles son? Negarse. En este camino, siempre y para todo aquel que Dios le conceda venir a Él, tiene que negarse. Hoy en día los cristianos no están negados. Los cristianos están usando a Dios como un amuleto de la suerte, como una religión, como algo de qué agarrarse para tener de qué agarrarse, pero no lo están buscando porque están entregados a Él. Simplemente lo buscan por diferentes propósitos. Y no es así. Dios no se agrada de eso. De hecho, no le gusta nada.
que los hombres vengan a buscarlo simplemente para obtener privilegios de él. No le agrada. Y es lo que se hace, porque así les enseñan. Y como así les enseñan, así siguen. Y no se detienen a leer la Escritura. Bien escrito está que la unción os revelará todas las cosas, que no tendrá necesidad de que nadie los enseñe. Y si esa unción realmente os revelará todas las cosas, ¿por qué en realidad hoy en día los hombres no están siendo enseñados en justicia? Porque no quieren la unción. Porque la unción significa rechazar a la iniquidad. ¿Sí? Para poder tenerla. ¿La miras? Entonces es bien importante que entiendas que tú eres, ¿han leído ustedes en la Biblia embajadores de Dios? ¿Qué significa embajador de Dios? Hemos hablado antes. Representantes. No como aquí en la tierra, que traes tu identificación y dices, no, yo soy el embajador fulano de tal. Nosotros como embajadores, representantes de Dios, en toda la extensión, en el amor, en la paz, en la justicia, en la benignidad, la bondad, la mansedumbre, en el corazón, en la imagen, en la forma, la humildad en la cual como hijos de Dios nos conducimos en nuestro diario vivir, y esa imagen da testimonio de que realmente somos de arriba, ¿sí? Manifestada, porque es Dios en la misma entrega, como te dije y te repito, que se forma en ti y se representa a sí mismo. Y el Espíritu Santo dará testimonio del mismo. No entendemos, ahí hay que trabajar en la entrega, porque no es un asunto que tú digas, Señor, me entrego a ti. ¿Ok? Como les dije antes, los cristianos tienen la tendencia de echarle mucho labio, porque como la palabra es palabra, ¿qué dicen? No, pues si la palabra es palabra, pues vamos a hablar. Y mucho labio. Me entrego a ti, Señor, a esto o lo otro, pero no va de corazón. La entrega es un asunto de corazón donde yo me entrego a ti para tu servicio. En otras palabras, soy un esclavo tuyo. Y no impongo mi voluntad, no elijo lo que tengo que hacer. Te consulto, te pido permiso para hacer lo que quiero, lo que quieres que tú hagas, o hacer lo que tú hagas. Únicamente soy guiado por tu voz, la dulce y suave voz, delicadita. ¿Sí? ¿No estamos entendiendo? Están mirando la imagen del Dios invisible. Hay que trabajar en ese propósito. ¿Sí? Como dijo el Señor, no trabajes por la comida que perece. Los cristianos, el pueblo de Dios, va a tener que aprender a no trabajar por la comida que perece. Porque por trabajar por la comida que perece, pierden la comida que no perece. ¿Sí? Tienen que aprender a confiar de Dios. Trabaja para que tengas con qué bendecir, no para que te mantengas. Está buena, ¿no? Ya. Y lo habíamos hablado antes, para que tú tengas con qué bendecir, porque tu mantenimiento diario ya está garantizado. ¿O no? Te da de comer mejor que a los gorriones. A ellos les da gusanitos y tú te pones los moños. ¿O no? ¿O qué comen los gorriones? ¿Masita? Si no entendemos, la están viendo. El plan de todo esto es un camino de corazón puro, donde tú no estás fingiendo ser algo que no eres, donde tú no estás obedeciendo la palabra porque está escrita, sino que tú eres uno con la palabra. A mí me encanta eso que el Señor dijo, yo soy la palabra. Hoy en día los hombres lo ven, oh, Él es la palabra. Jesús, ¿quién es la palabra? Jesús. Es tiempo que los hombres no poniéndose como iguales a Jesús en la forma exaltándose, sino en la forma de conducta. Cuando Jesús dijo, yo soy la palabra, Él no estaba dando testimonio nada más de la palabra escrita, sino de la forma de vida que Él llevaba y cómo se conducía cuando estaba aquí en la tierra. Y Él dijo,
¿Se acuerdan aquel hombre que le pegó? Dice, si he hecho mal, da testimonio. Y si no, ¿por qué me golpeas? Porque su vida era recta y pura cuando estaba aquí. Él es la palabra, no vamos a decir que no, Él es el verbo desde el principio, ¿sí? Pero cuando vino a nosotros nos mostró la realidad de ese verbo que los israelitas hasta hoy no entienden y tienen nada más el verbo de vida como una ley escrita. El velo de Moisés aún puesto en sus ojos, y te voy a decir que aún se lo están poniendo a muchos cristianos. Los cristianos, en el afán de conocer la verdad y porque la Biblia dice ir a las sendas antiguas, se están yendo al judaísmo y les están poniendo el mismo velo que tienen ellos, el velo de Moisés, que teniendo el verbo de vida todavía lo tienen como una ley, nada más. No porque sean judíos de sangre, no porque sean pueblo de Dios, van a entrar al reino de los cielos así como por herencia. Van a tener que creer en el nombre del Señor Jesucristo. Van a tener que creer y van a tener que arrepentirse, porque los judíos cuando levanten el templo, van a sacrificar otra vez vacas, chivos, y todo eso va a ser abominable a los ojos de Dios porque ya el sacrificio se hizo. Así que nada más les digo eso para el récord, de que no se dejen engañar por religiones que están existiendo hoy en día, específicamente mesiánicas o judaicas, y están llevando al pueblo de Dios a la esclavitud de la ley nuevamente. Recuerden que todo aquel que se regresa a practicar las obras de la ley está cayendo de la gracia. Porque en Jesucristo tenemos libertad de esa ley. El que regresa a practicar la ley está regresando a la ley, por lo tanto, como está escrito, de la gracia habéis caído. Eso es lo que significa caer de la gracia. Regresarse a vivir una ley conforme obras carnales y no por medio del Espíritu. Por eso tengan mucho cuidado con las religiones mesiánicas o que yo entiendo, están leyendo las raíces en hebreo y todo eso. ¿Sí? Yo no hablo hebreo ni lo entiendo. No sé si Dios me vaya a conceder eso. Pero las cosas, y Él me las ha enseñado sin estudiar el hebreo, es el mismo significado. Les digo esto para que miren que Dios no está en la religión. Dios es espíritu. ¿Y a dónde habita? En templos no hechos de manos de hombres. ¿No entendemos? Así para que no se dejen engañar por nadie ni por nada. Probad los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo sabemos? No se trata nada más de confesar. No, pero la Biblia dice confesar. Sí. ¿Cómo yo confieso que soy de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo confieso entonces que soy de Dios? Porque si yo digo, Jesús vino en carne, pero mis obras son malas, ¿estoy realmente confesando o estoy negando a Cristo? Estoy negando a Cristo, porque si yo sé que Jesús vino en carne, eso es como la cena. Si yo levanto la copa y bebo de su sangre, si yo levanto el pan y lo parto y lo como, dando testimonio que su cuerpo fue partido por mis pecados y que la sangre fue derramada por mis pecados para limpiarme de los mismos, y luego voy y peco, eso es como tener por inmunda la sangre del pacto. De la misma manera, decir que Jesús es el que vino en la carne y vivir una vida como pagano. Así que todo aquel que no vive como Jesús, ¿recuerdan el espíritu del anticristo? ¿Cuál es el espíritu anticristo? Y Pablo dijo bien claro. El espíritu del anticristo no se habla mucho en estos días porque no se conoce. Lo único que están esperando es la manifestación de ese hombre que en un momento dado se va a manifestar. Pero el espíritu de Cristo, del anticristo, está bien escrito, y Pablo lo dijo, ya está entre nosotros. ¿Y quién es aquel que tiene el espíritu del anticristo? Sino el que niega a Jesús que ha venido en carne. En otras palabras, todo aquel que dice que es hijo de Dios y no se aparta del pecado, tiene el espíritu de...
Porque por un lado dice yo soy y por otro lado dice no soy. ¿Sí? Es por eso que es bien importante. El espíritu del anticristo es muy sigiloso. Por eso se llama Cristo, porque tiene toda la apariencia de santidad exterior, pero está en contra de Cristo en el corazón. Así que hay que tener mucho cuidado con esas apariencias. Mucho cuidado. El camino tuyo como hijo de Dios, Dios lo dijo bien claro, de corazón. Amados hijitos míos, no amemos de palabra. ¿Sí? ¿Cómo dice? De corazón. Este camino es de corazón. Este camino no es de apariencias. Este camino no es de pretender santidad. No es de aparentar santidad, porque cuando tú aparentas santidad estás usando el espíritu del anticristo y no el de Dios. Porque no eres santo genuino, estás pretendiendo que eres algo. Si no entendemos, ¿y se va a formar así la imagen del Dios invisible en ti? Por supuesto que no. El anticristo está en contra de Cristo. Cuando una persona hace las cosas en contra de Dios, ¿por qué espíritu se está dejando usar? Anti es contra de. Cuando las obras son hechas en contra de Dios, no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, el cristianismo de hoy en día hace lo malo y todavía clama que es de Dios. Te digo estas cosas para que tú aprendas y para que no te dejes engañar. Este camino es de corazón. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de veras. No estamos hablando que tú pretendes ser bueno, que eres bueno. No estamos hablando de que tú pretendes tener paz, que vives en paz. No estamos hablando de que tú pretendes estar en gozo, como los pentecostales de ahora. Vives en gozo. El gozo es tu fortaleza. No estamos hablando de que tú contienes para hacerte paciente. La paciencia fluye de ti como ríos de agua viva. No estamos hablando de que te haces humilde para que digan que eres humilde o porque quieres aprender a ser humilde. Estamos hablando que la humildad fluye de ti. ¿Sí? No estamos hablando de que le digas que no al pecado para hacerte fiel. Estamos hablando de que tú le dices al pecado no, porque no es tu delicia el pecado. Son cosas diferentes, eso ya es de corazón. Ya no es un asunto así como en el cristianismo hoy en día se vive siempre pretendiendo ser algo y no se es nada. Pretendiendo que son hijos de Dios, pero caminando como hijos del enemigo. El mismo mundo da testimonio. Vayan y pregunten al mundo y van a ver el testimonio que tienen de los hijos de Dios. ¿Quién es el ciego? Si el mundo que vive en tinieblas ve la iniquidad de los que dicen ser luz, ¿cómo es la iniquidad de los que dicen ser luz? Que ellos mismos no la ven cuando el mundo sí la ve. En otras palabras, la ceguera de los hijos de Dios hoy en día es 2 veces peor. Porque el mundo la ve. El mundo ve su ceguera, el mundo ve su maldad, pero ellos no la ven. 2 veces muertos. Así que mucho cuidado y pónganle corazón y diligencia a este camino para que no se les hagan pavimento y terminen 2 veces ciegos. Tú eres ciego cuando no estás viendo lo malo que estás haciendo o cuando rechazas ver que estás haciendo lo malo. Por eso cuando hagas lo malo, Dios libre no lo hagas, pero si lo hicieses, sé humilde y pide perdón por la maldad. No hagas como los cristianos de ahora que hacen lo malo y se justifican a sí mismos por lo malo que están haciendo. Y luego dicen, no, yo no lo hice por esta razón o por aquella razón, pero no tienen el valor para reconocer, ¿sabes qué? Sí, perdóname, pequé. No pasa nada. Es mejor que reconocer el pecado que ocultar el pecado, porque cuando lo ocultas, permanece, y cuando lo reconoces, eres limpiado. Así que no aprendas a tener una vida de hipocresía, de excusas. Cuando haces lo malo y eres redarguido en alguna manera, buscar excusas al respecto. Sé suficientemente humilde y di, ¿sabes qué? Perdóname. No va a volver a pasar. ¿Lo miran? Ese es el plan y el propósito del Señor para contigo.
Él no quiere que tengas parte en las tinieblas, no quiere que te enredes en las tinieblas, no quiere que el espíritu del anticristo te engañe, no quiere que el espíritu del mal te engañe, no quiere que el leviatán, la serpiente, la ramera Babilonia, no quiere que nadie te engañe, y para eso te dio al Espíritu Santo, para que te guíe a toda la verdad. La única manera es escuchar su voz. No hagas caso de gente que dice que Dios no habla. ¿Cómo te va a guiar si no te habla? Dios habla. ¿Ok? Cree lo que te dice. Esto es para que se forme en ti la imagen del Dios invisible. Jesús no tuvo problemas porque Él era cuando estaba en la tierra. Hay trabajo que hacer, pero el trabajo, otra vez, no te me vayas a hacer acciones. Entrégate, ríndete. ¿Sí? ¿Miran cómo es eso? Caminar rendido, caminar entregado durante tu día, caminar rendido. Eso significa que no vas a ir haciendo tu voluntad, que vas a ir caminando bajo la guianza del Espíritu. Entregado es eso. Vas caminando, vas con los oídos atentos a su voz, te dice, voltea a la izquierda, sigues caminando. Luego te dice, uno a la derecha. Y así, en diferentes, ese es solamente un ejemplo, lógico, te va a ir diciendo, haz esto, ama, habla, perdona, dona, sé misericordioso, da consejo aquí, en fin, el Espíritu te va a ir guiando de tal manera según Él, no a tu deseo, no a donde tú quieres llegar, no para lo que tú quieres ser, sino eres un instrumento para hacer su voluntad en esta tierra. ¿Sí? Y la voluntad de Él es que ningún hombre se pierda. Y si la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, entonces te va a utilizar a ti para de una u otra manera alcanzar a los hombres. Pero si tú te rehusas y haces tu voluntad, cuando has pecado, ¿cómo te sientes? Y si Dios viene y te dice, quiero que hagas esto, inmediatamente vas. ¿No? Más o menos. No vas, porque primero que nada te pasa lo que a Adán y Eva. Lo último que quieres es estar enfrente de la presencia de Dios. ¿Sí? Jonás, ahorita me escapo, me voy al otro lado. Imagínate, Jonás había escuchado a este gran Dios que abrió el mar, que destruyó a los egipcios, todo eso, todos los prodigios que hizo, y todavía dicen, me le voy a escapar yéndome para otro lado por el mar. Lo que hace la rebeldía. ¿No entendemos? Así que todo fue hecho por Él y para Él. Tú también. Porque en Él, versículo 16, fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién fue creado el diablo? ¿Y qué dicen los cristianos hoy en día? Uy, el diablo y Dios andan en guerra. ¿Cuál guerra? El diablo es un súbdito de Dios, creado para el uso de Dios, así como le dijo a Faraón, así también le dijo a él, para esto te crié, para mostrar mi poder en ti. Por lo tanto, es un súbdito, es un siervo de Dios que hace la voluntad de Dios y muchas veces mejor, bueno, mucho mejor que los humanos, porque el malo no puede resistirse, no tiene opciones. Cuando a él una orden les dada, ¿no entendemos? Todas las cosas fueron creadas en la tierra, en el cielo. Así que no le teman al diablo, porque tu Señor es su jefe. No. Claro que lo es. Entonces, ¿de qué le tienes temor?
Si el jefe no le permite nada, tu Señor no le permite nada, tu papá, ¿cómo le llaman los cristianos? ¿Papito? Y dices, papito, guárdame del diablo. Pues, ¿cómo? O sea, Dios es Dios. Es tiempo que los hombres vayan entendiendo el señorío y la potestad de Dios. Por eso muchas veces me trae a la memoria, este pueblo alaba lo que no conoce. Hablan de lo que no conocen. ¿Sí? Oran al que no conocen. Y todo esto mientras dicen que lo conocen. Si lo conocieran, su forma de conducta sería diferente. Sus oraciones serían diferentes. Y sobre todo, ni un hijo de Dios tendría temor a nada. Ni a las bestias del campo, porque Él prometió que las haría estar en paz contigo. Ni a las arañas. Punta diácono, el que levanta primero la mano le toca, ¿no? Si no entendemos, es bien importante conocer, saber a quién sirves. El otro día estábamos hablando, ¿de quién eres hijo? Ahí tiene un botoncito. Aló. Siervo, está bien deleitosa la palabra, que en verdad fluye muy especial, pero en mi corazón está algo que desde hace años he venido entendiendo, sabiendo de que hay una escritura que voy a decir en el libro de Apocalipsis, dice a una de las iglesias, dice, juzgaste a los apóstoles que se dicen ser, y a lo que estaba hablando de ser algo, el que uno es, porque aún los ADN de un padre, exactamente como físicamente es un hombre, engendra hijos y tienen todas las características del papá. Entonces nosotros deberíamos de mirar que el que ser de Dios, no se necesita andar en pininos como queriendo mostrar ser algo, porque en esa escritura que le dije de Apocalipsis dice los que se dicen ser, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en todo esto, meditando en toda mi trayectoria en Cristo, amar al Señor y servirle como un hijo, se le sirve sin esperar nada a cambio, porque todo dice a través de la Escritura, le sirvieron a Dios mirando el galardón, mirando qué me vas a dar. Me vas a dar el cielo, me vas a dar tierra nueva, porque aún Abraham, dice, siendo amigo de Dios, miraba la ciudad que Dios le estaba prometiendo. En esto yo quisiera entender en tiempos finales en mi vida de servirle a Dios sin esperar nada a cambio, ni aunque me prometiera, porque Él es galardonador de los que le buscan. Su naturaleza es galardonar, amén, es dar, porque si Él dice amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Entonces desde ese principio nosotros sabemos que naturalmente nos va a galardonar, pero no es de ir detrás del galardón, porque todos los siervos de Dios, dice, hasta Moisés, dice que le servía a Dios mirando al galardón. Y esa manera equivocada de amar y de servir al Señor con toda la mente, con todo el corazón, pero siempre mirando qué me vas a dar. Porque los discípulos, Señor, todo lo hemos dejado, todas las redes rotas, aunque sea, pero dejamos algo por ti. ¿Por qué? Porque todos querían
algo del Señor. Hasta una mamá dijo que mi hijo, Señor, cuando vengas en tu reino, uno se siente a tu derecha y a tu izquierda. ¿Se acuerda? Ese versículo. Bueno. Entonces, la enseñanza que ahorita en lo que usted está dando, sinceramente, la naturaleza de Dios está en nosotros, sus ADNs. Hasta aún si nos enojamos, nos dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir de que yo me puedo airar y no pecar. Porque Dios dice que hay un tiempo de que también. Ahorita está dulce, contento, alegre y es una gracia del Señor. Pero hay un fuego que va a consumir. Porque Él es fuego consumidor también. Así es que, hermano, yo sinceramente estoy en esta noche deleitando todo lo que está saliendo de ahí, porque se me está transformando la mente en lo que muchos años, porque aún mis hermanos carnales, que todos son cristianos, tienen esa palabra que dice en todo lo que hacen, no es que soy imperfecto, mis primos y todos le sirven a Dios y no hay ni uno que se sujete a esa palabra de que ¿por qué vamos a ser hijos de un Dios perfecto y nosotros imperfectos? Desde ese momento, ahorita en lo que he escuchado, sinceramente estoy aprendiendo algo fresco, algo precioso. Amén, siervo. Entonces, yo le quiero servir al Señor sin esperar nada a cambio. Hágalo. No hay ¿Por nada qué? que le Porque impida. un hijo tiene que agradar al padre, y la mayoría es bien feo que te hagan las cosas esperando algo de ti solamente, Ya. ¿verdad? Aún como un padre que viene, el hijo no viene en verdad a abrazarte con el cariño y afecto y amor genuino, sino que ¿qué me vas a dar? Está buscando Así es que algo. a Dios le servimos como que ¿qué me vas a dar, Señor? ¿Qué a cambio? Así es que hasta el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes, dice, aquí van a tener padres y madres, y van a casas, van a tener miles de madres y de padres. Imagínense cuando el Señor les estaba pidiendo a los discípulos, Señor, te hemos servido, ¿y qué nos vas a dar? Nada. Así es que la mentalidad de ellos aún fue transformada a saber quién es el Señor en verdad. Así es que el ADN de nuestro Padre lo tenemos y tenemos que ser lo que Él es. No querer, como dice ese versículo en el Apocalipsis, los que se dicen ser y no son. Amén. Amén. Ya. El galardón que estaban buscando los antiguos no era como los modernos. Los modernos quieren billetes, casas, nombre. Los antiguos miraban al Padre. Nosotros podemos mirar ese galardón no como algo como a cambio de, sino por amor. Yo lo quiero a Él. Y por cuanto lo quiero a Él, me despojo de mí, porque el único que me estorba es yo, para realmente alcanzarlo. Y aquellos amigos a los cuales le dicen que no son perfectos, y esto no solamente es para ellos, hay muchos predicadores de renombre que abiertamente y con alevosía y ventaja confiesan que son imperfectos, y la excusa es, nadie es. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no está pidiendo una perfección como hombres. Dios está pidiendo la perfección del Padre aún. Ni siquiera le está pidiendo la perfección a los hombres que sean perfectos como hombres. Está pidiendo la perfección de Dios en los hombres. Todo aquel que diga,
yo no soy perfecto, está dando testimonio que sus caminos son torcidos y malos y necesita arrepentirse porque no está cumpliendo con el mandato que Jesús dio en Mateo 5:48 y montones de versículos en la Biblia que hablan de la perfección. Así es que para tumbar ese becerro bien rico, para buscar que dejen de hablar, de decir, eso es el anticristo. Porque no solamente este tipo de gente que dice o que no cree en la perfección, no únicamente no cree, sino son incrédulos y revoltosos y se levantan contra aquellos que creen y predican en contra de Cristo usando la palabra de Cristo. Malo. Sí, amén. Es verdad eso que de la palabra perfecto. Es como, por ejemplo, yo fui hace dos semanas, creo que fui a comer con 2 personas y uno de ellos es pastor. Y luego íbamos platicando y no sé de qué se ofreció. Y dice el pastor, es el perfecto, o sea, era yo. ¿Verdad? Pero no porque lo que yo le diga, sino porque él sabe que yo vengo aquí. Uh-huh. Entonces, y me ha preguntado, ¿verdad? Enfrente, por ejemplo, he ido a comer con él y con otro pastor y me preguntaban delante de ellos. ¿Te a ver, dile con los pastores, pues ayer conocí otro pastor, no sé. Pero fíjate, tú sientes luego cuando la persona, ¿verdad? Luego el pastor que conocí ayer me empezó a platicar de la unción que él tenía y no sé qué, o sea, yo pienso que eso no debe de decirlo él, ¿verdad? Porque pues la presencia de Dios se mira en las personas. Uh-huh. Sí, ajá, entonces pues no sé por qué me lo presentaron y era un pastor y sí, en realidad he conocido muchos pastores, no sé por qué. Para que les prediques. Pues yo creo en Dios para que uno aprenda de ellos también, porque uno aprende mucho de ellos. Bueno, si no creen así, necesitan una predicada. Hay cosas, sí, hay cosas, ¿verdad? que, por ejemplo, si yo busco una lectura, yo le pregunto si estoy con él, pero sí, he visto mucho eso de esa palabra, que no aceptan eso, que no podemos ser perfectos. Pero pues le digo, la Biblia dice que sí, entonces, y pues si tú dices que no, pues tú sigues lo tuyo y yo sigo lo mío. Amén, pero sí. ¿De dónde sacas esa doctrina? Ya, no, como digo, no solamente, por ejemplo, lo que te dice, no, él es el perfecto, es como estarse burlando de ti. O sea, eso es muy malo. Que un predicador se burle de que otro cree en la perfección. Eso es malísimo. ¿Todos claros? Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias, Dios amado, por tu infinito amor y misericordia con nosotros y por tu gracia que has derramado, guiándonos por medio de tu Santo Espíritu a toda la verdad, para que no nos desviemos del camino ni a la derecha ni a la izquierda. Gracias, eterno. Muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bendita bondad y por seguirnos guiando. Te encomiendo a tu pueblo, Señor, en nombre de Jesús, para que cada día, cada uno vaya creciendo más y más en ti, en el crecimiento que tú le das, dejándose guiar, entregado a ti, rendidos a ti, para amarte a ti con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas, y para obedecerte, esclavos por amor, no por mandamientos de hombres, no por lo que dirán, sino simplemente que se te obedezca porque se te ama, que se te honre porque se te ama. En el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo mi vida y la vida de tu pueblo para caminar en tal santidad enfrente de ti, hasta que la imagen del Dios invisible sea visible en nosotros y tu gloria brille en nuestros rostros. En el nombre de Jesús. Amén. La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com.
También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus, con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.